En Clave de Caza, en Informa Radio. Saludos, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Tenemos nuevo programa En Clave de Caza en Informa Radio, una semana más, con Paula Merino y un servidor, Alejandro Martínez. Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo bien, deseando empezar hoy. Estamos ya con uno de estos últimos programas del mes de abril. Tenemos mucha actualidad. Un programa, el de hoy, que se va a centrar en la caza. También vota en Andalucía, una campaña que, por cierto, esa Federación Andaluza de Caza fue pionera. Se ha ejecutado esa campaña también a nivel nacional, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León recientemente. Y, en definitiva, una campaña muy importante que nos va a detallar en unos momentos José María Mancheño, que es el presidente de la Federación Andaluza de Caza. Hablaremos también de peste porcina africana con esa última hora. Hablaremos del Día del Cazador Extremeño, que va a ser mañana sábado en los Santos de Maimona, en Badajoz. Y el tema central de hoy, vamos a hablar del plomo. Hemos conocido una noticia esta semana muy importante, y es que la Comisión Europea propone ampliar a 5 años el plazo para retirar el plomo en los cartuchos. Una medida que ya veremos si es suficiente o insuficiente para el sector, que tendremos con nosotros a dos protagonistas en unos minutos. Pero bueno, en definitiva, un tema muy importante para el futuro de la caza. Así que, si te parece, Paula, comenzamos ya con las noticias más importantes. Vamos con ello. Hablamos de elecciones, y es que la Federación Andaluza de Caza ya ha reactivado la campaña La Caza También Vota con motivo de esas elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. El objetivo es claro: ofrecer a los más de 250.000 cazadores andaluces información clara sobre la postura de cada partido en materia cinegética. La iniciativa, nacida en 2016, se centrará en dos líneas principales. Por un lado, analizar los programas electorales de todas las formaciones y, por otro, conocer su posicionamiento real sobre la caza. Además, la Federación ha propuesto encuentros públicos entre candidatos y cazadores durante la campaña, donde los partidos podrán explicar sus medidas y comprometerse con la llamada Agenda Andaluza por la Caza, un documento estratégico con propuestas para el futuro del sector hasta 2030. Toda la información se difundirá en tiempo real, detallando qué partidos participan, qué candidatos firman los compromisos y qué propuestas incluyen en sus programas. El presidente de la Federación Andaluza, José María Mancheño, subraya que el objetivo no es influir en el voto, sino facilitar que cada cazador decida con conocimiento y libertad. Con motivo de las elecciones legislativas andaluzas de este año 2026, la Federación Andaluza de Caza va a reeditar su campaña La Caza También Vota. Una campaña que busca dos objetivos fundamentales. En primer lugar, un análisis detallado de los diferentes programas de los partidos políticos que concurren a estas elecciones, para ver qué dicen, qué proponen sobre la caza. Y en segundo lugar, lógicamente, conocer, buscar el posicionamiento de los partidos políticos en relación a la caza. En el desarrollo de esta campaña La Caza También Vota, la Federación Andaluza de Caza va a proponer a todos los candidatos a presidente de la Junta de Andalucía un encuentro presencial con cazadores, en los que vamos a hablar con ellos de caza, y ellos van a tener la oportunidad de informarnos de qué propone acerca de la caza. En ese acto, la Federación Andaluza de Caza va a proponer al candidato a presidente de la Junta de Andalucía un documento, un compromiso público que va a pedir que lo firme, que se llama la Agenda Andaluza por la caza sostenible ante el horizonte 2026-2030. La campaña vuelve así a situar la caza en el centro del debate político andaluz, como ya ocurrió en anteriores elecciones. Pero ya una vez dentro del documento, José María Mancheño nos destaca las exigencias a los partidos que concurren a las elecciones. La Agenda Andaluza por la Caza es un documento que recoge las propuestas, los retos y los trabajos que desde la Federación Andaluza de Caza entendemos que deben de acometerse a corto y largo plazo para defender la caza andaluza y garantizar su futuro. Este documento, cuya firma se va a ofrecer a todos los candidatos a presidente de la Junta de Andalucía en esos encuentros públicos que se están promoviendo, contiene 7 puntos que desde la Federación entendemos vitales, esenciales para esa defensa y garantía de futuro de la caza andaluza. ¿Cuáles son estos compromisos
que adoptarían, que asumirían los candidatos a presidente de la Junta de Andalucía? Pues son los siguientes: protección y recuperación de la caza menor, consolidar la socialización de la caza andaluza, la defensa de la caza frente a las amenazas e intentos de prohibición que viene sufriendo desde hace tiempo, avanzar en la recuperación del silvestrismo en Andalucía, divulgar los valores del cazador andaluz, fomentar el papel de la mujer y el relevo generacional en la caza andaluza y apostar por la ciencia como motor de decisiones en materia de caza. Confiamos y esperamos que los candidatos a presidente de la Junta de los principales partidos, al igual que hicieron en anteriores ocasiones, firmen este compromiso con la Federación Andaluza de Caza y con los casi 100.000 cazadores federados andaluces. La campaña culminará con la publicación de los resultados de las reuniones con los candidatos. De este modo, la Federación Andaluza dejará en manos de sus federados la decisión final, tras haber puesto bajo la lupa los programas electorales de cada formación. Andalucía se juega mucho en el campo y, como bien recuerda la Federación, la caza también vota. Y cambiamos de tema, vamos ahora con una muy mala noticia. Se expande la peste porcina africana y llega al municipio de Castellbisbal, uno de los municipios con bajo riesgo hasta la fecha. Se trata de un municipio en el cinturón forestal de Barcelona, por lo que la Generalitat ya ha declarado el municipio como zona de alto riesgo, elevando a 19 las localidades con restricciones severas. El acceso a bosques y campos de cultivo ha quedado prohibido para blindar las granjas de cerdos, el motor económico de la zona, frente a un virus que es letal para los animales. Sobre la gravedad de este avance se ha pronunciado Cristian Gortázar, investigador del IREC y asesor del Ministerio de Agricultura, quien analiza así el escenario actual y el peligro que supone este nuevo foco. Hola, amigos. Bueno, pues nada, pues ya tenemos la peste avanzando otra vez. En este caso, pues ha aparecido un individuo en una zona de una urbanización en Castellbisbal. Eso está al oeste de los puntos que se conocían hasta ahora, todavía dentro de la zona de mayor riesgo, pero implica un aumento de la superficie afectada. Conforme esa superficie afectada va creciendo, pues se diluyen las capacidades de todo tipo. Tanto las capacidades de búsqueda y eliminación de cadáveres, que son muy importantes, como sobre todo las capacidades de control de la población de jabalíes. En ese sentido, más que nunca hay que hacer un llamamiento a que en la provincia de Barcelona el único jabalí bueno es el jabalí muerto. Por favor, eliminemos jabalíes con todas las fuerzas posibles. Un saludo. Ante esta amenaza se han movilizado ya 7 millones de euros para instalar vallados y reforzar la búsqueda de cadáveres en el monte. Las autoridades recuerdan que, aunque el virus no afecta a los humanos, la colaboración ciudadana es vital para evitar una catástrofe ganadera que podría paralizar las exportaciones de todo el país. Y ahora nos vamos hasta Extremadura, porque este sábado Raniero Testa será el gran atractivo del Día del Cazador Extremeño: velocidad, precisión y récord Guinness. 15 platos en 1,6 segundos, el récord que solo está al alcance de un único tirador. El 11º Día del Cazador Extremeño, que se celebrará este sábado 25 de abril en Los Santos de Maimona, contará con uno de los grandes atractivos internacionales del año, la espectacular actuación del tirador italiano Raniero Testa, que tendrá lugar a las 5 de la tarde. José Ángel Durán, miembro de la Federación Extremeña de Caza, nos cuenta detalles de este evento. La actividad más novedosa, la actividad que no podemos dejar pasar por alto y que desde luego va a acaparar todas las miradas de todos los asistentes, va a ser la tremenda exhibición, el tremendo show internacional de tiro, el mayor espectáculo que hay a día de hoy en el panorama mundial. Estará Raniero Testa, un showman italiano que viene a hacer una tremenda exhibición de tiro cargado de novedades como nunca antes se ha hecho y que viene a hacerla a lo largo de toda la tarde, con lo cual estamos poniendo pues toda la maquinaria para que sea una exhibición de primer nivel y todos los asistentes puedan disfrutar de ella.
Y repasamos ya unos apuntes de carácter más breves. La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana pone sobre la mesa el papel de la carne de caza en la dieta mediterránea. Lo ha hecho en la segunda edición de sus desayunos informativos, celebrados en el Ateneo Mercantil de Valencia, donde expertos, administración y sector han analizado el valor nutricional y su potencial dentro de una alimentación saludable. El objetivo es impulsar su reconocimiento como producto sostenible, ligado al territorio y con espacio propio dentro del modelo alimentario mediterráneo. Y un último apunte, Fundación Artemisan y Fundación Atapuerca ya han presentado la edición inglesa del libro La caza en la evolución humana. Hablamos ya del plomo. Hablamos ya del plomo y es que la Comisión Europea amplía 5 años el plazo para retirar el plomo en los cartuchos de caza. Pero el sector cinegético, Alejandro, considera que sigue siendo insuficiente y desde la Federación de Caza se lanzó esta semana un comunicado que no sé si nos puedes explicar brevemente. Muchas gracias, Paula, en primer lugar por moderar este debate y damos la bienvenida, por supuesto, a Josep Escandel, el presidente de la Federación Española de Caza, que hoy nos ha podido acompañar aquí en nuestros estudios, y luego también a Gerardo Arroyo, que es nuestro responsable en Bruselas, es el encargado de llevar todo el tema europeo de caza, que en este caso no puede estar aquí, pero bueno, está con nosotros por videoconferencia. Así que nada, bueno, en primer lugar, pues sí, comentar que desde la Federación Española de Caza lanzamos este comunicado, esta nota de prensa estos pasados días. Ha sido una nota de prensa que la verdad ha tenido una gran aceptación debido a la importancia pues de esta supuesta prohibición, pero bueno, en primer lugar, lo que tenemos que destacar, esto es una propuesta, que no es que la Comisión Europea vaya a prohibir ya el plomo dentro de 5 años en municiones de cartuchos, en este caso en perdigones, que nos lo va a explicar ahora con más detalle Gerardo, sino que es una propuesta de la Comisión Europea que todavía tiene que ser votada tanto por los Estados miembros como por el propio Parlamento Europeo. Pero bueno, en todo caso, es una noticia preocupante para el sector, esta es la realidad. Por lo menos yo desconozco si hay una alternativa viable a día de hoy y bueno, en definitiva vamos a ver qué ocurre. Consideramos que el plazo en todo caso que es insuficiente para poder adaptar al sector y bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses y en definitiva a ver qué pasa con la caza porque desde luego que es una noticia que es de las más preocupantes para el sector en los últimos meses. Como bien has dicho, Alejandro, está Josep Escandel con nosotros, el presidente de la Federación Española de Caza. La Federación, Josep, reclama al menos 10 años de posible transición en la prohibición del plomo, pero ¿es realmente un avance pasar de esos 18 meses iniciales de prohibición a 5 años o sigue siendo, como hemos dicho, insuficiente y por qué? Bueno, pues muy buenas y en primer lugar decir que nosotros no reclamamos un periodo concreto, sino que desde el principio nuestra postura ha sido la misma, que ha sido no nos oponemos a una modificación en la munición, no nos oponemos frontalmente al reglamento, pero necesitamos que en el trasfondo, que después del plomo haya una opción, haya una alternativa que nos resulte viable. Nosotros el referir los 10 años es porque tenemos precedentes de otros países que han afrontado esta misma transición. Hablamos de Países Bajos, hablamos de Dinamarca, Francia parece tener un buen plan al respecto y todos estos países nos hablan de transiciones de entre 7 y 15 años. Tengamos en cuenta que hay que adaptar el sector armero, hay que adaptar la industria de fabricación armamentística, digamos, de la munición y por tanto nosotros los 10 años lo vemos un periodo mínimo, una necesidad mínima para hacer esta transición de manera coherente. También está con nosotros Gerardo Arroyo, que es el responsable de la Federación en Bruselas. Gerardo, desde Bruselas se está legislando sin pisar el terreno, con una presión política o ambiental, o sí que se está haciendo con conocimiento técnico. Hola, buenas tardes a todos los radioyentes y buenas tardes a vosotros ahí en el estudio. A ver, esto no es un tema nuevo. La propuesta de reglamento lleva o está en la mesa desde hace 2 años y hay que recordar también que
la base sobre la cual se hace la propuesta no es una idea de una persona que se levanta un día, sino con unos informes o está basada en unos informes de la ECA que se hacen a través de dos comités que se llama los comités SEAC y RAC y que analizan no solo el impacto a la salud de las personas, sino el impacto socioeconómico que pueda tener cualquier propuesta que salga de la comisión. Entonces, partiendo de ahí, de que bueno, la conclusión en términos generales es que el plomo contamina y que puede ser perjudicial para las personas, pues bueno, la Comisión pone en marcha esta propuesta que está encima de la mesa, como digo, hace 2 años ya y se está negociando desde hace 2 años. Hay que recordar que la primera propuesta era mucho más negativa de lo que tenemos ahora encima de la mesa, que son 5 años, como bien has dicho. Y partíamos de una primera iniciativa que daban 18 meses para los perdigones de plomo y las balas eran 3 años. Ahora mismo las balas quedan fuera y los perdigones de plomo, el uso de munición con plomillos, pues son de 5 años. Yo creo que la Comisión está entendiendo un poco lo que está pasando. Sin embargo, como ha dicho bien el presidente, este tiempo es innecesario desde el punto de vista del sector. No solo el nuestro, sino también el armero, que es el que está poniendo el grito en el cielo por los problemas geopolíticos que ahora mismo hay en Europa y en el mundo entero. Como hemos dicho, esto es algo que viene de la Comisión Europea, no viene plenamente desde España, pero, Josep, ¿cuál es el papel del Gobierno de España? ¿Qué puede hacer en este caso en Bruselas? Pues en este caso, en la fase en la que estamos, la responsabilidad de cada uno de los estados tendría que ser velar un poco por los intereses de su país. Y aquí es donde nosotros andamos sorprendidos un poco por la actitud del Gobierno de España, que presentando España varias singularidades que nos hacen más dificultosa la transición que al resto de países. Pues la verdad que el Gobierno ha venido mostrando una postura totalmente favorable a las líneas más restrictivas del reglamento y que en verdad, si hubiera sido por nuestra por la aportación de nuestro Estado, pues hubiéramos acogido el reglamento en su fase más extrema y ya estaríamos ante la prohibición inminente del plomo. Estas circunstancias diferenciales en relación a otros países pues son, por ejemplo, que nosotros cazamos mayormente por necesidad, cazamos por prevenir los daños a la agricultura, cazamos ahora por contener la peste porcina africana. Son situaciones que no se dan en la totalidad del resto de países de Europa. Y otras singularidades, que nuestra caza es mayormente terrestre. Cazamos sobre todo jabalís y conejos. Esto hace que las trayectorias de la munición sean contra el suelo, sean contra las rocas, y estamos en una geografía totalmente rocosa, en un contexto donde el riesgo de rebotes y el comprometimiento, digamos, de la seguridad del usuario pues es más extrema que en el resto de países de Europa. Nosotros lo que decimos es que nuestro gobierno tendría que haber velado por garantizar que al menos estas dos singularidades se defendiesen adecuadamente en el marco europeo, y eso es lo que hemos dejado de hacer. El Gobierno debería haber velado por los cazadores españoles. Alejandro, ¿cómo afectaría a España si se prohibiera inmediatamente el plomo o en un corto periodo de plazo, especialmente en la caza social? La verdad es que tenemos datos, Paula. Hay un estudio que ha hecho Euractiv para la Federación Europea de Tiro Deportivo, que se ha basado además en más de 18.000 encuestas, que habla de que un 25% de los cazadores abandonaría la actividad y más de un 30% la reduciría. Además, a esto hay que sumar que cerca de 500.000 de escopetas en España podrían no ser compatibles con alternativas como, por ejemplo, el acero, que, por cierto, no es una alternativa con el modelo de caza que ha explicado Josep que tenemos en España, que lo podemos ampliar ahora. Pero bueno, en definitiva, serían 500.000 escopetas menos, serían muchos cazadores menos. Estamos hablando de que 1 de cada 4 cazadores españoles dejaría de cazar, y eso contando con el sector envejecido que tenemos, que esa es una realidad, con lo que realmente, si la prohibición fuera inminente, sería una auténtica debacle pues para toda la caza española. Hemos hablado, Gerardo, de que evidentemente esto es una propuesta, no hay unos plazos ya fijados, pero sí que hay unos plazos para la votación. Gerardo, desde Bruselas, ¿nos puedes explicar un poquito cuáles son los siguientes pasos? Sí, a ver, esto es una propuesta de la Comisión Europea, pero son los Estados miembros quienes deciden finalmente.
como he dicho ya, se ha presentado hace 2 años y los Estados miembros han ido poco a poco recortando porque hay muchos elementos, no solo el de la caza, que creo que no ha sido el elemento crítico. Todos los argumentos que se han dado han estado más relacionados con el sector y la situación geopolítica, la implicación de las cadenas de suministro y de producción de munición para la guerra, y ya estamos en una época de guerra. Entonces eso ha hecho que la Comisión pues recule poco a poco desde esos 18 meses a los 5 años que tenemos ahora mismo. Esta nueva propuesta se presentó la semana pasada y ahora se va a debatir en la próxima reunión del REACH, que es el próximo día 29. Si todo fuera bien y los Estados miembros aprobaran, les parecería bien este plazo de 5 años, y las balas de munición no están incluidas, porque eso hay que remarcarlo, que las balas de munición no están en la propuesta actual, pues nos encontraríamos con un voto en el mes de junio. Este voto luego pasaría casi al mes de septiembre y pasaría al Parlamento Europeo, que tiene simplemente que ratificarlo. Es un voto de un sí o un no. No hay posibilidad de enmendarlo, de cambiarlo, de introducir elementos nuevos. Entonces veremos un poco qué es lo que sucede en las próximas semanas. Parece ser que hay países como Francia, Bélgica y algunos otros de países fuertes, ¿no? Como Alemania también, no están de acuerdo con estos 5 años, sobre todo por las implicaciones que puede tener a las líneas de producción de munición y para el sector. Están pidiéndose unos 7 o 8 años por lo menos de transición, un poco para intentar encontrar un punto medio. Y entonces veremos, vamos a ver qué pasa, pero hay que recordar que también que llevamos 2 años de negociación, que si salen los 5 años, eso ya suma 7, y que, bueno, pues el sector tiene que ser consciente de que tiene que adaptarse y que, bueno, pues serán 5 o 7, que será lo mínimo, o 8 o 10, pero sí es verdad que hay un momento en el cual la industria, el sector va a tener que dar un cambio y eso es una realidad. Actualmente vivimos en una situación con constantes conflictos bélicos, guerras en mucha parte de nuestro territorio. ¿Somos optimistas, Josep, con que nos salga adelante esta propuesta o se siga posponiendo? A ver, nuestros esfuerzos se centran no en que no prospere, no en que no haya una transición, sino que esto no nos afecte. O sea, nosotros estamos centrando nuestros esfuerzos en que aunque se cambie la munición de plomo, aunque se prohibiera mañana, que nuestro sector no se entere, que no nos afecte económicamente, que no nos afecte técnicamente, que podamos cazar con la misma eficacia, y ahí es donde nosotros tenemos el foco. Para conseguir este objetivo estamos convencidos de que en primer lugar, falta tiempo y en segundo lugar hace falta un plan. Y un plan es una cosa que nuestro gobierno no tiene. No tenemos una planificación, no hemos sido atendidos en nuestras reuniones, por tanto no sabemos cómo está previsto hacer esta transición, si tenemos previsto hacer una serie de estudios previos para confirmar cuál es la mejor alternativa, si tenemos previsto una serie de incentivos que podrían darse, por ejemplo, a la sustitución de armas o una serie de incentivos a que las industrias armamentísticas desarrollen esta munición. La verdad es que da la impresión de ser todo una improvisación y al final ser más un postulado y una bandera, digamos, ideológica o digamos, moralizante, más que una planificación y una necesidad de adaptación ambiental, digamos. Porque, Gerardo, habla Josep sobre necesitar más tiempo para poder tener alternativas. Siendo realistas, ¿a día de hoy hay alguna alternativa o cuál es la más cercana para los cazadores sociales? A ver, si existen alternativas. Yo no estoy de acuerdo con Alejandro lo que está diciendo. Si existen alternativas, está el bismuto, el acero, pero la cuestión está en los tiempos que tienes para implementarlas, ¿sabes? Cómo se adaptan las cadenas de producción, cómo lo metes en el mercado, cómo pruebas esas armas también, ¿no? Que dice Alejandro, que no estoy de acuerdo, que van a desaparecer muchas armas. Es decir, a ver, yo creo que un tiempo adecuado, como está diciendo Josep, un tiempo mínimo son 10 años. No obsta a que esos plazos pues, se puedan acelerar, pero vamos, no más allá de 7 años o 8 años es necesario ahora mismo, ¿no? Podría acelerarse 2 años para encontrar, para hacer toda esa adaptación del sector, ¿sabes?
pero bueno, mínimo unos 8 años, y es que lo que está la Federación Española mantiene su postura de los 10 años y viendo si habrá una negociación en el futuro. Aunque me gustaría remarcar lo que ha dicho también Josep, por parte del Gobierno de España, ¿sabes? Les parece hasta poco, o sea, les parece demasiado esos 5 años, incluso los 18 meses originales que planteaba la Comisión Europea para España eran fantásticos, ¿no? Ellos hemos desaprovechado un poco la oportunidad de negociación porque otros países se han sido capaces de imponer sus necesidades. Por ejemplo, los países que estaban más afectados por la munición balística de pequeño calibre han sido capaces de, en este proceso de aportación, virar un poco el sentido del reglamento y obtener pequeñas ventajas o pequeñas concesiones para su país. Nosotros en ningún momento nuestro Estado ha entrado ni siquiera al debate. Hubiéramos podido pelear. Nosotros siempre hemos defendido que es mucho más fácil para el sector cambiar la munición de balas, que ya es algo que tenemos más o menos implementado, y que el sector per se ha optado ya por ir transitando al uso de balas, por ejemplo, de cobre, ya es una cosa común, y en cambio se han centrado en la única cuestión que habíamos dicho que es absolutamente imposible de aplicación en España, que son los perdigones. Esto denota una falta de implicación y una falta de sensibilidad en este proceso de aportación. Desde Enclave de Caza no nos cansamos de reivindicar el papel de los cazadores, sobre todo en el control de especies. Como acabamos de oír a Cristian Gortázar, la peste porcina africana sigue elevándose, sigue actuando. También tenemos el control de las especies de conejo, por ejemplo. ¿Puede esta medida tener efectos negativos, Alejandro, en este control de especies? Desde luego, ya lo ha comentado Josep, y al final la caza hoy en día se practica ya más por una obligación que por un hobby. Desde luego que es inentendible que, vamos, yo, Gerardo, considero, y yo desconozco que haya una alternativa, ojalá la haya, porque ahora mismo de wolframio, bismuto, podrían ser unas alternativas en cuanto a cualidades balísticas, pero hay que hablar también, por un lado, que sea viable económicamente y que luego que sea capaz de que estos materiales tengan disponibilidad para hacer los cartuchos de todos los cazadores españoles a corto, medio y largo plazo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Desde luego que consideramos que al final esta prohibición del plomo debe de llegar cuando realmente los cazadores tengamos esa alternativa que no repercuta en el sector y en definitiva, nos estamos quedando sin tiempo, Paula, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos que despedir, que cierre el presidente Josep. No, sí, iba a aportar dos cifras muy concretas, que es que estamos cazando cerca del 20% aproximadamente de los jabalíes que hay en España, y las recomendaciones científicas, aprovechando que ya ha estado aquí Cristian, es que tendríamos que cazar el 66%. Eso parece muy poco compatible con el perder un cuarto de los cazadores, el contingente de cazadores, y con perder, digamos, esta implicación del cazador. Pues muchas gracias, Paula, por moderar esta tertulia, a Josep, a nuestro responsable en Bruselas, a Gerardo. Nos despedimos en Clave de Caza en Informa Radio. Volvemos la semana que viene con toda la actualidad del sector cinegético y las federaciones de caza. Muchas gracias a todos.